todo un intercambio de lenguaje molecular, ¿no? Se comunican a través de moléculas las plantas con las bacterias y también con hongos. Podemos modificar un solo gen en un punto muy particular sin que esto se considere como la generación de un transgénico. Es el futuro, ¿no? de la ingeniería genética, el CRISPR-Cas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Nuestro invitado de este día es el doctor en Ciencias Bioquímicas, Miguel Ángel Villalobos, profesor del Centro de Investigación y Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, quien lleva a cabo diversos estudios en torno a las plantas. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Gracias. Para darnos cuenta, doctor, de la importancia de las plantas, díganos, y con esto empezamos, ¿qué porcentaje de la biomasa del planeta representa? Bueno, se han hecho distintos cálculos acerca del porcentaje que representa la biomasa representada por las plantas. Y bueno, representa la mayor cantidad de biomasa del planeta, ¿no? Por ejemplo, el cálculo más reciente que encontré en la literatura, que podemos encontrar en la literatura, es de que el total de biomasa en el planeta es de alrededor de 550 gigatones de carbono. Cada gigatón representa 1.000 millones de toneladas de carbono. Entonces, para darnos una idea de ese total de 550 gigatones de carbono, las plantas representan el 82%, o sea, alrededor de 450 gigatones de carbono. Los animales, por ejemplo, para ponerlo en contexto, si sumáramos toda la biomasa de los animales, incluyendo a los seres humanos y los animales silvestres, los animales marinos, etcétera, seríamos solamente 2 gigatones. Entonces, la cantidad de biomasa que las plantas representan es la gran mayoría de la biomasa del planeta. Estas cifras por sí mismas ya nos ubican en el contexto de la importancia que tienen las plantas. Y ahora quiero pasar a otro tema muy importante. ¿Qué debemos entender por inteligencia de las plantas? Esto es, ¿qué sienten las plantas? ¿Sienten, se comunican, sufren, son capaces de percibir y cómo lo hacen? Sí, bueno, este es un tema que genera polémica, incluso entre la comunidad científica, ¿no? Pero lo que es un hecho es que las plantas tienen mecanismos muy precisos, muy finos para percibir su entorno, para percibir su medio ambiente. Las plantas, al ser organismos sésiles, es decir, que en donde les tocó nacer, ahí van a crecer, reproducirse y eventualmente morir, pues no se pueden mover hacia donde hay una fuente de agua, por ejemplo, ¿no? O si les está dando demasiada luz, no se pueden mover hacia la sombra, etcétera. Y así han desarrollado a través de los millones de años de evolución mecanismos que les permiten sensar, percibir, sentir cómo está su ambiente, cuál es el nivel de humedad, cuál es el nivel de nutrientes presentes a su alrededor, si hay patógenos que la están atacando, ¿no? Este, etcétera. Entonces, sí podemos decir que las plantas sienten de cierta manera, porque están súper especializadas en ello justamente, ¿no? No van a moverse, no van a emitir un sonido de alarma, pero por supuesto que pueden percibir todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Doctor, ¿y se pueden comunicar entre ellas? Sí, ya hay reportes que indican que las plantas producen y secretan compuestos volátiles donde se comunican a través de estas moléculas entre plantas, ¿no? Por ejemplo, entre árboles está muy bien establecido cómo un árbol le puede avisar al resto de los árboles que están cerca de él a través de estas moléculas volátiles
que está cercana a la presencia de un patógeno, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera se comunican para, pues, comenzar a prepararse molecularmente para contender de mejor manera al ataque de este patógeno, ¿no? Y no solamente se comunican de esa manera, de hecho hay comunicación con todos los microorganismos que están presentes, por ejemplo, en el suelo, en la rizósfera, con los que se asocian. Pueden ocurrir simbiosis muy interesantes y hay todo un intercambio de lenguaje molecular, ¿no? Se comunican a través de moléculas las plantas con las bacterias y también con hongos, que son muy importantes, con los que se asocian para recibir beneficios entre todos ellos, ¿no? Son en su mayoría relaciones simbióticas. eh, Se ayudan, se proporcionan agua. Por ejemplo, las plantas siempre pensamos que tienen un sistema radicular y que es a través únicamente de ese sistema radicular que las plantas pueden captar agua, ¿no? Pero no, en realidad las plantas se asocian con hongos que generan hilos de comunicación en el suelo de varios metros, incluso kilómetros de distancia, que conectan incluso las raíces de una planta con otra, ¿no? A través de estos hongos que se llaman micorrizas, se pueden intercambiar mensajes moleculares y pueden captar agua, ¿no? Entonces también, y nutrientes. Entonces los hongos les pueden ayudar a las plantas a aumentar su capacidad de absorción de agua y nutrientes. Usted, tengo entendido, desarrolla una línea de investigación de genética biomolecular de plantas extremófilas. Son estas plantas que resisten condiciones muy adversas. Cuéntenos qué ha descubierto y qué aplicaciones puede tener su proyecto. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, desde hace muchos años he tenido un interés particular por la manera en que las plantas perciben el estrés, particularmente la sequía. Sabemos que en la agricultura mundial la sequía es el factor que más afecta a la productividad agrícola y en México no es una excepción. De hecho, más del 70% de nuestro territorio está constituido por zonas áridas o semiáridas y la utilización de sistemas de riego artificiales es bastante pobre todavía. Entonces, desde hace algunos años, durante mi doctorado, estuve estudiando plantas que les llaman plantas de resurrección, porque pueden pasar muchos años totalmente deshidratadas y recuperar rápidamente sus funciones normales una vez que entran en contacto con el agua, ¿no? Pueden estar décadas totalmente deshidratadas. Por eso les llaman a ellas las plantas de la resurrección y principalmente o inicialmente fueron identificadas varias especies en África. Y en mi doctorado yo estuve trabajando con una planta africana que se llama Craterostigma plantagineum, que hace cosas maravillosas. Pero cuando yo inicié mi carrera como investigador aquí en el IPN, pues decidí buscar plantas que hicieran lo mismo, ¿no? Digo, presumimos mucho de nuestra biodiversidad, así que habría que buscar modelos mexicanos que fueran iguales y quizás mejores que esos modelos que se estudian en otros países, ¿no? Y ese fue el primer objetivo de mi investigación, buscar esas especies mexicanas. Y gracias a un grupo de estudiantes bastante entusiastas y comprometidos, pudimos hacer un buen monitoreo de la zona central del país y encontramos una multitud de especies que tienen esta capacidad. Eh, Después me concreté específicamente en el grupo de las briofitas, en donde se encuentran los musgos. Los musgos son mal llamadas plantas inferiores por el hecho de no tener haces vasculares, ¿no? Que son estas tuberías por donde suben y bajan el agua y los nutrientes y los fotosintatos producidos por la fotosíntesis, sino que tienen un sistema diferente para la distribución de los nutrientes y del agua. Y digo que son mal llamadas plantas inferiores porque en realidad son maravillosas estas plantas, ¿no? Fueron las primeras plantas que colonizaron los ambientes terrestres. Está bien aceptado que la vida comenzó en el agua, las primeras plantas fueron acuáticas y eventualmente
comenzaron a colonizar la tierra, ¿no? Las primeras que lo hicieron fueron las briofitas, dentro de las cuales están los musgos. Y esto supuso un reto evolutivo muy fuerte, ¿no? De pasar de un ambiente en donde siempre hay disponibilidad de agua a un ambiente en donde estás dependiendo de las condiciones climáticas para saber si vas a tener agua o no. Entonces, estos musgos desarrollaron esa capacidad de poder permanecer durante muchos años en un estado totalmente desecado, que es la pérdida completa del agua interna, y recuperar sus fisiologías a niveles normales una vez que entran en contacto con el agua. Hemos seleccionado un par de especies, sobre todo una de ellas se distingue mucho, es un musgo que crece en la zona de Puebla, Tlaxcala, también por el eje volcánico, que se llama Pseudocrocidium replicatum. Y actualmente contamos con otro proyecto también de ciencia básica de CONACYT, en donde ya estamos pasando a la siguiente, que es hacia el estudio molecular de esta planta, ¿no? Conocer su genoma, identificar cuáles son los genes que le permiten estos niveles de tolerancia, ¿no? Porque obviamente una vez identificados los genes que sean importantes, eso es conocimiento básico, pero pensando en una aplicación futura, pues claro que podríamos utilizar esa información pues para ir mejorando plantas de interés agrícola. Ahora, platíquenos respecto al sistema de edición genómica que usted está utilizando en su laboratorio. ¿En qué consiste? Bueno, tengo que decir que los musgos, hasta donde yo sé, son las únicas plantas que permiten recombinación homóloga. Esto pareciera ser un término muy complicado, pero es muy sencillo. Quiere decir esto que uno puede editar el genoma o un gen en particular de manera muy precisa y dirigida, ¿no? Sin estar jugando a la lotería, uno de manera muy precisa puede ir y modificarlo. Pero más recientemente se desarrolló el sistema CRISPR-Cas, que seguramente algunos alguien del auditorio habrá escuchado acerca de esta tecnología que está revolucionando la biología, ¿no? El sistema CRISPR-Cas fue identificado inicialmente en bacterias y propiamente es como si fuera un sistema inmunológico bacteriano. ¿Por qué es un sistema inmunológico? Porque tiene memoria. Las bacterias también sufren ataques de ciertos patógenos, en este caso, por ejemplo, los fagos, ¿no? Entonces, cada vez que un fago infecta a una bacteria, pues causa una letalidad tremenda en la población, pero eventualmente una entre 1 millón, una célula bacteriana, puede escapar adquiriendo un fragmento del DNA o ADN, como le queramos decir, del fago y lo integra en su genoma. Y eso le da una memoria para futuras infecciones de ese fago. Si ese fago vuelve a intentar infectar a esa población, ya va a estar protegida. Es como una especie de vacuna, ¿no? Eso se descubrió hace 20 años, ¿no? Pero hace menos, digamos hace unos 10 años, un par de investigadoras, una francesa y una americana, este, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, recibieron el premio Nobel por haber descubierto hace como 10 años que se puede modificar ese sistema bacteriano para ser utilizado ahora con fines biotecnológicos, ¿no? Con fines de edición de los genomas. Entonces, esas herramientas desarrolladas por las bacterias se pueden trasladar para poder modificar genéticamente desde humanos, que ya se ha hecho, digo, eso es algo que no es ético, ¿verdad? Pero ya hay reportes de hace algún tiempo donde se realizó algo así. Pero más rutinariamente se ha hecho mucho progreso en la investigación para el conocimiento de las funciones de los genes en modelos de laboratorio, ¿no? De tal forma que podemos modificar un solo gen en un punto muy particular sin que esto se considere como la generación de un transgénico. De hecho, ahora
Por ejemplo, los franceses están muy interesados en esta tecnología porque tú puedes modificar plantas de interés agrícola eh, cambiando un pequeño fragmentito o un par de nucleótidos, se llaman así, los fragmentitos que componen a un gen, ¿no? Entonces, tú puedes corregir errores que se han acumulado a través de mutaciones o puedes provocar un sutil cambio en un gen para que éste pueda funcionar de una manera más adecuada a lo que tú necesitas, ¿no? Este, digo, pensando en una aplicación biotecnológica. Y ya, por ejemplo, en Japón ya está bien discutido, ellos comenzaron primero con toda esta discusión a nivel ético, a nivel legal, etcétera. Incluso ya tenemos los primeros productos agrícolas manipulados a través del sistema CRISPR-Cas y que son autorizados para el consumo humano, ¿no? En Japón. Y esto pronto va a ocurrir también en Estados Unidos, donde esto ya se está discutiendo, y en Europa ni se diga, ¿no? Entonces, es el futuro, ¿no? De la ingeniería genética, el CRISPR-Cas. Todo lo que nos cuenta pareciera muy evidente que las plantas son una suerte de ingenieros químicos del planeta y de ellas el ser humano dependemos para muchísimas cosas, para alimentarnos, para vestirnos, para elaborar medicamentos, para generar energía y qué sé yo, para cuántas cosas más y todo lo que ahora va a derivar de estos procesos científicos. Díganos, ¿qué debemos aprender entonces de las plantas? Todo el planeta depende de las plantas, ¿no? Es una tristeza, yo soy biólogo, ver cómo se talan los bosques, cómo las selvas son destrozadas en aras de aumentar el área agrícola o como ocurre en otros países en la búsqueda frenética de nuevas fuentes de oro o de otro tipo de minerales, ¿no? Se están devastando estas últimas reservas. Y, y eso lo vamos a sufrir, ¿no? Y más nuestros hijos, ¿no? Las siguientes generaciones. Entonces yo creo que deberíamos tomar conciencia todos de que esto tiene que detenerse. Tenemos que proteger nuestras áreas naturales y hacerlo pues, cada vez con mayor fuerza, ¿no? Le agradecemos esta charla y para despedirnos, comparta con el auditorio qué libro está leyendo. Estoy leyendo un libro de un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que pues es bastante respetado, ¿no? Y tiene muchas críticas acerca de, de lo mal que está nuestra sociedad actual, ¿no? De cómo nosotros mismos nos esclavizamos en ciertas cosas en aras de progresar, ¿no? Dedicamos todo nuestro tiempo a trabajar, por ejemplo, y nos vamos olvidando de esas pequeñas cosas que son tan importantes como el crecimiento personal, el dedicarle tiempo a la familia, a los seres queridos, a tener un hobby, a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y al final perseguimos un sueño, bueno, de eso trata este libro, ¿no? Perseguimos un sueño de éxito que pareciera ser inalcanzable, ¿no? Nunca es suficiente el éxito que vamos obteniendo y eso nos vuelve esclavos de nuestros propios deseos. Nuevamente, gracias, doctor Miguel Ángel Villalobos, por esta charla, por la recomendación literaria que creo embona perfectamente con la parte científica que abordamos en la entrevista. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.